Comenzó la grabación. Bueno, vamos a continuar con el estudio de conceptos rosacos del cosmos en la segunda parte, el capítulo 14, Análisis oculto del Génesis. Aquí lo que se está haciendo es, se está cotejando el conocimiento Rosacruz del plan divino con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y entramos en el periodo de Saturno. Habiendo comprendido que el principio de nuestro sistema y la obra de las jerarquías creadoras, según son descritos por la ciencia oculta, armonizan con las enseñanzas de la Biblia, ahora examinaremos las descripciones de la Biblia sobre los diferentes días de la creación, entre comillas, y veremos cómo ellas concuerdan con las enseñanzas ocultas referentes a los periodos de Saturno, solar y lunar, a las 3 revoluciones y media del periodo terrestre y a las épocas polar, hiperbórea, lemúrica y atlante que han precedido a la actual época aria. Por supuesto que no se puede dar una descripción detallada en unas escasas líneas como en el primer capítulo del Génesis, pero los puntos principales están en sucesión ordenada muy semejante a una fórmula algebraica para la creación. El segundo versículo dice: y la tierra estaba yerma y deshabitada, y las tinieblas descansaban sobre la faz del abismo, y los espíritus de los Elohim flotaban sobre el abismo. En el principio de la manifestación, lo que ahora es la Tierra estaba en el periodo de Saturno y exactamente en la condición descrita, como puede verse remitiéndose a las descripciones ya dadas sobre ese periodo. No era informe y vacía, como se expresa en la versión del rey Jaime. Era caliente y de este modo bien definida y separada del abismo del espacio, que era frío. Es cierto que era oscura, pero podía ser oscura y aún así caliente, pues el color oscuro necesariamente precede al calor brillante o visible. Sobre esta tierra oscura del periodo de Saturno flotaban las jerarquías creadoras. Trabajaron sobre ella desde afuera y la moldearon. La Biblia se refiere a ellas como los espíritus de los Elohim, entre comillas. Y hasta ahí el periodo de Saturno. Ahora viene el periodo solar. El periodo solar está bien descrito en el tercer versículo que dice: y los Elohim dijeron, que haya luz, y hubo luz. De este pasaje se ha hecho burla como si fuera la más ridícula tontería. Se ha hecho la pregunta: ¿cómo pudo haber luz sobre la tierra cuando el sol no fue hecho hasta el 4º día? El narrador de la Biblia, sin embargo, no está hablando solo de la tierra, está refiriéndose a la niebla ígnea, entre comillas, central de la cual fueron formados los planetas de nuestro sistema, incluyendo la Tierra. Así, cuando la nebulosa alcanzó un estado de calor radiante en el período solar, no hubo necesidad de una iluminación externa. La luz estaba adentro. En el versículo 4 leemos: los Elohim diferenciaron la luz y la oscuridad por fuerza, pues el espacio exterior era oscuro, en contradicción con la nebulosa radiante que existió durante el periodo solar. Y hasta ahí el periodo solar. Seguimos con el periodo lunar. El periodo lunar es descrito en el 6º versículo como sigue: y los Elohim dijeron,
que haya una expansión traducida firmamento en otras versiones, en las aguas para dividir el agua del agua. Esto describe exactamente las condiciones del período lunar, cuando el calor de la radiante niebla ígnea y el frío del espacio exterior habían formado una masa de agua alrededor del núcleo ígneo. El contacto del fuego con el agua generó vapor, que es agua en expansión, como este versículo describe. Era diferente de la comparativamente fresca agua que gravitaba constantemente hacia el ardiente núcleo ígneo para reemplazar al vapor que escapaba. Así hubo una constante circulación del agua mantenida en suspensión y también una expansión mientras el vapor surgiendo del núcleo ígneo formaba una atmósfera de neblina ardiente, condensada al contacto con el espacio exterior, que regresaba nuevamente al núcleo para ser recalentada y cumplir otro ciclo. Así que había dos clases de agua y una división entre ellas, como indica la Biblia. El agua densa estaba más cerca del núcleo ígneo. El agua expandida o vapor estaba por fuera. Esto también armoniza con la teoría científica de los tiempos modernos. Primero el calor oscuro, luego la nebulosa radiante, más tarde la humedad externa y el calor interno, y finalmente la corteza. Bueno, vemos como en 6 versículos del Génesis ya se nos describe los periodos que precedieron al actual periodo terrestre. El periodo de Saturno, el solar y el lunar. La descripción es somera, pero coincide exactamente con lo que nos dice Max Heindel sobre las condiciones de estos periodos. Y ahora vamos a continuar con el periodo terrestre. El siguiente en ser descrito es el periodo terrestre. Antes de comenzar su descripción, sin embargo, debemos tratar sobre las recapitulaciones. Los versículos que se citan y las descripciones dadas también corresponden a los periodos recapitulatorios, de forma que lo que se dice del periodo de Saturno describe también las condiciones del sistema cuando emerge de cualquiera de los periodos de reposo. Las descripciones de los periodos de Saturno, solar y lunar corresponderían, por lo tanto, a las primeras 3 revoluciones de nuestro actual periodo terrestre, y las revoluciones corresponderían a las condiciones de la Tierra en la actual revolución. Esto que nos dice es que en el actual periodo terrestre, en la primera revolución, se recapitulan acondicionadamente, con algunas modificaciones, todas las condiciones que se vivieron en el primer periodo, o sea, en el periodo de Saturno. Así, en la segunda revolución se recapitula con algunos ajustes las condiciones del periodo solar, y en la tercera revolución del periodo terrestre se recapitulan las condiciones del periodo lunar con algunas modificaciones. Y recién en la cuarta revolución, que viene a ser la cuarta inmersión en la materia densa para después volver a surgir hacia las condiciones más sutiles, allí se preparan las condiciones para realizar el trabajo específico de este periodo terrestre. Pero también en esta cuarta revolución se comienza por el globo A. Tenemos 7 globos en cada una de las revoluciones, y en el globo A de la cuarta revolución del periodo terrestre se vuelven a recapitular dentro de esta cuarta revolución todas las condiciones de la primera, del primer periodo, del periodo de Saturno. En el globo B se recapitulan todas las condiciones del periodo solar. En el globo C
todas las condiciones del periodo lunar, pero ya cada una de ellas ajustada a lo que se está programado que se tiene que desarrollar en el periodo terrestre. Y se ingresa entonces posteriormente al globo D en el que nos encontramos actualmente. También dentro del globo D se producen pequeñas recapitulaciones, pequeñas comparadas con las anteriores. Entonces, en el globo D se empieza con la época, época polar, y en esa época polar se recapitulan nuevamente las condiciones del periodo de Saturno. En la hiperbórica se recapitulan las condiciones del periodo solar, en la época lemúrica las condiciones del periodo lunar, y en la época atlante se llega al nadir de la materialidad y se empieza específicamente el trabajo del periodo terrestre, cuando la mayoría de la humanidad recibe el átomo simiente de la mente y empezamos a aprender a ser independientes, a ejercer nuestro libre albedrío por primera vez en el proceso evolutivo. Bueno, ¿querés seguir, Adriana? Sí, te quería hacer una pregunta. ¿La Tierra sale del Sol en la cuarta revolución del periodo Sí, terrestre? en la cuarta revolución, En el globo de... sí, exactamente. En la cuarta revolución sale la Tierra del Sol y, y la descripción dentro de la revolución no la hace Max Heinkel, y la hace dentro del globo D, que ahí es separada la Tierra del Sol. Y después también está o antes está la Luna separándose de la Tierra. Ahora cuando veamos las épocas, se va a referir a eso. Bueno, la época polar. El versículo 9 que describe el periodo terrestre en esta cuarta revolución, donde comenzó el verdadero trabajo del periodo terrestre, también describe la formación del reino mineral y la recapitulación de la etapa mineral hecha por el hombre en la época polar. Cada época es también una recapitulación de la etapa previa. Así como hay recapitulaciones y globos, revoluciones y periodos, también hay en cada globo recapitulaciones de todo lo que ha sucedido antes. Estas recapitulaciones no tienen no tienen fin, perdón. Siempre hay una espiral dentro de otra espiral, en el átomo, en el globo y en todas las otras fases de la evolución. Por complicado y desconcertante que esto pueda parecer al principio, realmente no es tan difícil de comprender. Hay un método ordenado en todo esto y con el tiempo se puede percibir y seguir su obra, tal como una pista guía a través de un laberinto. La analogía es una de las mejores ayudas para comprender la evolución. Bueno, podemos decir que en esta época polar, aunque los individuos de nuestra oleada de vida, todos teníamos un átomo simiente del cuerpo denso, otro átomo simiente del cuerpo vital y otro del cuerpo de deseos, a partir de los cuales se construyen los vehículos correspondientes. Y también teníamos un triple espíritu una vez que salimos del periodo lunar. Cuando ingresamos en esta época polar, igual que cuando ingresamos en la primera revolución del periodo terrestre, en esta época polar solamente se nos activa el átomo simiente del cuerpo denso. Los otros átomos simientes, con los que nos formaríamos el cuerpo vital y el cuerpo de deseos, quedan desactivados. Entonces volvemos a tener la experiencia de las condiciones del periodo de Saturno, en las que nuestro estado de conciencia era un estado de conciencia mineral. Entonces, aunque los individuos de nuestra oleada de vida
estaban en proceso de convertirse en seres humanos, en adquirir la condición de humanos, desde el punto de vista de nuestra constitución, todavía no éramos humanos. Y podríamos ser confundidos con minerales en esa época, porque solamente teníamos activado el átomo simiente del cuerpo denso. En la siguiente época, que es la época hiperbórica, se nos activa también el átomo simiente del cuerpo vital y recapitulamos las condiciones del periodo solar en donde nuestro estado de conciencia era análogo al de los vegetales, es decir, de sueños, sin ensueños. Y en la época lemúrica se nos activa el cuerpo de deseos y recapitulamos las condiciones del periodo lunar en donde nuestro estado de conciencia era semejante al de los animales, es decir, de sueños con ensueños. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Quieres continuar, Adriana? Sí. Bueno, la época hiperbórea es descrita en los versículos 11 al 19 como la obra del cuarto día. En ellos se remarca que los Elohim crearon el reino vegetal, el sol, la luna y las estrellas. La Biblia concuerda con lo que enseña la ciencia moderna de que las plantas siguieron a los minerales. La diferencia entre ambas enseñanzas es con respecto al momento en que la Tierra fue expulsada de la masa central. La ciencia afirma que fue antes de la formación de cualquier corteza que pudiera ser llamada mineral o vegetal. Si con esto se significan minerales o vegetales como los que tenemos hoy, esa afirmación es correcta. No existía ninguna sustancia densa material, pero de todos modos, la primera corteza que apareció en el Sol central era mineral. El narrador de la Biblia expone solo los incidentes principales. No queda registrado que la corteza se fundió cuando fue expulsada de la masa central como un anillo que se quebró, uniéndose los fragmentos posteriormente, en un cuerpo tan pequeño como el de la Tierra. El tiempo requerido para una recristalización era, en comparación, tan corto que el historiador no lo menciona, ni tampoco el hecho subsidiario de que el proceso de fundición tuvo lugar nuevamente cuando la luna fue expelida de la Tierra. Probablemente él razonó que quien ha adquirido el derecho a la información oculta está ya en posesión de detalles tan menores como esos. Las plantas de la corteza de la niebla ígnea central eran etéreas, por lo que el proceso de fundición no las destruyó, tal como las líneas de fuerza a lo largo de las cuales se forman los cristales de hielo están presentes en el agua. Cuando la Tierra se cristalizó, también estaban presentes esas formas de plantas etéreas. Ellas fueron los moldes que atrajeron hacia sí la materia densa, formando los cuerpos de las plantas actuales y también de las formas de plantas del pasado, que están insertas en los estratos geológicos de nuestro globo terrestre. Estas formas de plantas etéricas fueron ayudadas en su formación cuando llegó el calor desde afuera, luego de separarse la Tierra del Sol y de la Luna. Ese calor les dio la fuerza vital necesaria para atraer hacia sí la sustancia más densa. O sea Bueno, que aquí fue te contesto más en la época hiperbórea. Y podemos decir que cuando en la época polar, no solamente nuestra oleada de vida, sino también los individuos de las oleadas de vida posteriores a la nuestra, como los actuales animales y los actuales vegetales, también activaron su átomo simiente del cuerpo denso y ahí es como que se confundían las diferentes oleadas de vida como si fueran todas minerales.
y también apareció el reino mineral actual, lo que sigue siendo reino mineral. En la época hiperbórica, lo que sucedió es que se activaron los átomos simientes del cuerpo vital de lo que actualmente somos humanos, de los actuales animales y de los actuales vegetales. Pero los minerales todavía no habían recibido ni han recibido y recién recibirán el átomo simiente del cuerpo vital en el periodo posterior al actual, el periodo de Júpiter. Así que ellos quedaron como minerales y van a ser así hasta que se llegue al globo D en la segunda revolución del periodo de Júpiter. Según Bueno, leí en otro lado, puede ser que la Tierra en la época polar era roja y la humanidad, que en ese momento eran los minerales, se agrupaban hacia los polos, por eso se llamaba polo. exacto. Este, y quizá, en los polos fue haciendo que, como hay todo un movimiento giratorio, llegó un momento que en la siguiente época se produjo una separación. Es como funcionan las centrifugadoras, que la parte más densa tiene que ser expelida y la parte menos densa queda más hacia el centro. Eso fue lo que dio lugar a la separación de la Tierra con respecto a lo que todavía ni siquiera era el Sol, sino era la parte de la nebulosa ígnea menos densa que lo que fue expelido como Tierra. Bueno, adelante, sí. La época lemúrica es descrita en la obra del Quinto Día. Esta época, siendo la tercera, es en cierto sentido una recapitulación del periodo lunar, y en la narración bíblica encontramos descritas las condiciones obtenidas en el periodo lunar: agua, niebla, ígnea y las primeras tentativas de una vida móvil y respirante. Los versículos 20 y 21 dicen que Elohim dijo: que las aguas produzcan cosas que respiren, vida y aves. Y Elohim formó a los grandes anfibios y todas las cosas que respiraban vida, de acuerdo con sus especies, y todas las aves con alas. Esto también concuerda con las enseñanzas de la ciencia material de que los anfibios precedieron a los pájaros. Se invita al estudiante a notar en especial que las cosas que fueron formadas no eran vida. No dice que fue creada la vida, sino cosas, entre comillas, que respiran o inhalan vida. La palabra hebrea para aquello que se inhala es nefesh, y debe destacársele cuidadosamente, pues la encontraremos bajo un nuevo ropaje más adelante. Y hasta ahí la época lemúrica. La Bueno, época, no quiere, en el que la vida es eterna. La vida es una condición, un atributo de Dios que está también formando parte del Ser Supremo y es eterna. Entonces no se crea la vida. Lo que se hace es que la vida estructura la materia, la sustancia raíz cósmica en los distintos niveles vibratorios y de ahí se reviste, se crea cuerpos, vestidos, por medio de las cuales puede ir incursionando en esos niveles vibratorios más densos hasta llegar a conquistarlos para el espíritu. Nosotros estamos haciendo una parte de ese trabajo, intentando conquistar la región química del mundo físico para que sea una expresión en este nivel lo más perfecta posible para que esté al servicio de Dios todo lo que hay en este nivel. Todavía nos falta, tenemos que seguir trabajando fundamentalmente en el interior de nuestros cuerpos. Se va procesando todo lo que nosotros vayamos haciendo en relación con el exterior y todas las meditaciones, las oraciones, las reflexiones que hacemos internamente como procesamiento de lo que también vamos viviendo externamente. De esa forma, aunque no lo sepamos, vamos haciendo una contribución a este propósito de espiritualizar
la materia de la región química del mundo físico. Y ahora pasamos a la época Atlante. Es abordada en la obra del sexto día. En el versículo 24 se menciona la creación de los mamíferos. Y allí aparece nuevamente la palabra nefes, explicando que los mamíferos respiraban vida. Y entre comillas, Elohim dijo que la tierra produzca cosas que respiren vida. Puntos suspensivos, mamíferos, puntos suspensivos, y se cierran las comillas. Y en el versículo 27, comillas, los Elohim formaron al hombre a su semejanza. Ellos lo hicieron macho y hembra, entre comillas. Podemos decir que todavía no era estrictamente hombre por carecer del átomo simiente de la mente, pero ya era un estado de gestación previo a la adquisición de este átomo simiente. Entonces, de alguna forma se puede considerar como hombre, aunque de otra todavía estrictamente no. El historiador bíblico aquí omite las etapas humanas asexual y hermafrodita y llega a los dos sexos separados, tales como los conocemos actualmente. Entonces, hay una etapa asexual que es la etapa recapitulatoria del periodo de Saturno, estado de conciencia mineral que se vivió en la época polar. Y también dentro de cada una época hay una mini proceso en donde se da esta condición que es asexual, como son los minerales. Después, como sabemos, la condición de los sexos se da a partir del reino vegetal. Esta condición también se omite, es en cuando nosotros éramos hermafroditas, como lo son muchas de las plantas, de los vegetales actuales. Aunque hay algunos que tienen la separación en sexos, pero eso se debe a que nosotros ya hemos venido abriendo ese camino de la separación en sexos. Cuando se inició la época hiperbórica, todo el reino vegetal era bisexual, y lo mismo dentro de la época atlántica, en el pequeño tramo, que es el segundo tramo, en donde se hace la recapitulación de estas condiciones, también se da el estado del hermafroditismo, y se pasa a la separación de los sexos en la época lemúrica. ¿Querés seguir, Adrián? ¿Sí? Bueno, en el versículo, ¿vas ahí? El historiador bíblico. No, mejor empezar ahí arriba. Sí, disculpa. El historiador bíblico aquí omite las etapas humanas asexual y hermafrodita y llega a los dos sexos separados, tales como los conocemos actualmente. No podía ser de otro modo, pues esta descripción está describiendo la época atlante, y para el momento en que se alcanzó esa etapa de la evolución, no existían hombres asexuados ni hermafroditas, habiendo tenido lugar la diferenciación de los sexos anteriormente, en la época lemúrica. Aquello que más tarde se convirtió en hombre apenas podía ser considerado como tal en las primeras etapas de su desarrollo, pues difería escasamente de los animales. Por lo tanto, el narrador bíblico no violenta los hechos cuando afirma que el hombre fue formado en la época atlante. En el versículo 28 de todas las versiones encontraremos un pequeñísimo prefijo con un gran significado. Elohim dijo: sed fructíferos y repoblad la tierra. Esto muestra claramente que el escriba que redactó esto conocía las enseñanzas ocultas de que la oleada de vida había evolucionado aquí, en el globo del período terrestre, en previas revoluciones.
Y ahora viene la época Aria. Corresponde al séptimo día de la creación, cuando los Elohim descansaron de su trabajo como creadores y guías, y la humanidad fue lanzada a una carrera independiente. Con esto finaliza la historia de la manera en que fueron producidas las formas. En el siguiente capítulo se cuenta la historia desde un punto de vista que trata un poco más con el aspecto de la vida. Ya está ahí. Bueno, podemos Sí. dejar por aquí. Voy a parar la grabación.